Hoy me acompañan, para mí y para mucha gente, dos de las mentes más creativas y que cosas más interesantes están haciendo en la ficción actual. Eduard Solà, guionista, pues seguro que habéis visto Casa en Llamas, seguro que habéis visto la serie Querer, seguro que habéis visto La Virgen Roja. Y a mi lado Lucía Carballal, dramaturga, también guionista, con esa obra de teatro maravillosa Los Nuestros, y según los titulares, una voz fundamental en el teatro español. Así que bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. Chicos. Estamos muy separados, ¿eh? Sí, yo creo que nos vamos a Estoy juntar un notando- poco, ¿no? Que somos Venga. nosotros muy Un poco de amor. cariñosos. Un poco de amor. También invitamos a la gente que esté alejada que se acerque, ¿no? Para que también sea todo mucho más íntimo. Bueno, el tema que nos ha tocado, que le hemos estado dando vueltas, ¿no? Los tres estos días, es la casa de los líos. Claro, yo creo que una cosa que compartimos hoy nosotros tres y que compartimos toda la gente que estáis ahí en el público es que todos tenemos una familia, ¿no? A nuestro pesar A o nuestro a pesar. nuestra honra, no lo sabemos. Entonces, Eduard, Lucía, a mí me gustaría preguntaros, ¿no? Para reflexionar sobre cómo ha cambiado el modelo de familia, cómo ha evolucionado esta institución y también cómo lo ha reflejado la ficción, que al final es el género y el elemento que mejor nos representa y que mejor nos refleja como sociedad. ¿Cómo creéis que impacta en la identidad personal, en la identidad de la persona, la familia? Eduard. Me ha tocado a mí primero. Rompe el hielo. No, me atrevería a decir que esto de la identidad es un asunto complejo, ¿no? Si hablamos de identidad es un asunto complejo. Lo que sabemos seguro es que la identidad, me atrevería a decir como que hay dos partes de nuestra identidad, ¿no? La que es escogida, ¿no? Que viene a una edad adulta, o no tanto de adulta de DNI, sino como cuando ya estamos formados y decidimos quién queremos ser, ¿no? Es decir, la identidad querida. Y luego está la otra, la que viene de serie. Y la que viene de serie no es de los genes, sino la de la gente que te ha criado, la gente que te ha criado, la identidad de la gente que te ha dado tu entorno, tu contexto, tu familia y especialmente, ahí voy, tu familia. O sea, todas esas decisiones... Bueno, yo soy padre, ¿no? De dos criaturas y yo me doy cuenta, obviamente, que quieran o no quieran ellas, yo les estoy dando una identidad que luego podrán rechazar gustosamente y todo bien, pero les estoy dando una identidad. A cada pequeña decisión que tomo les doy esa identidad. Si yo decido que van a un cole público o un cole privado, ahí ¡pumba!, le doy. Si yo decido que hablo tal idioma o tal de otro con ellos, pues toda esa política que hay alrededor de todas mis decisiones, incluso cuando no las tomo conscientemente e incluso cuando no las tomo en pro de la política, todo eso formará parte de su identidad y todo eso forma parte de mi identidad, de las decisiones que mi familia tomó para conmigo mismo. Así que no sé la respuesta a tu pregunta, pero sé que es mucho, ¿no? Sé que al menos el 50% de lo que somos es gracias o por culpa de nuestras familias. Luego, si queréis, hablamos sobre qué es una familia, pero yo estoy entendiendo ahora mismo la familia como ese entorno humano que te rodea. Luego especificamos, pero creo que tiene mucho que ver. Lucía, digamos. tanto nos influye la familia, que antes hablábamos tú de ir a terapia, ¿no? De cómo cada vez estaba más normalizado, que cuando nos ponemos a pensar sobre nosotros mismos y nos revisamos, siempre surgen los conflictos y los traumas de la infancia relacionados con la familia, ¿no? Es que realmente estamos en este momento que a lo mejor lo que caracteriza, igual tengo que moverme, lo que caracteriza este momento es que nos divierte mucho vernos como... ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Está bien? Vale. Vernos como seres que se definen de una manera completamente libre, ¿no? O sea, estamos en este momento de la individualidad. Yo defino cómo soy, elijo con quién estoy, elijo mis valores, dónde quiero vivir. Y creo que es un momento en el que nos llevamos muy mal con la idea de que hay tantas cosas que en realidad no hemos elegido, ¿no? O sea, que por eso la familia creo que se ha quedado como ese sitio donde es la gran lección de humildad, donde siempre volvemos a darnos cuenta de que en realidad no está todo en nuestras manos, no somos tan independientes. Porque al final, como decía Edu, pues hay tanto que nos viene dado y yo sí creo que nos cuesta relacionarnos con eso, ¿no?
El otro día leía una entrevista tuya a raíz de Los Nuestros. Tú decías, claro, es que a mí me gusta hablar de la familia por muchos motivos, pero es que también se ha convertido en un género, la familia. ¿Por qué vosotros en vuestras obras, tanto cinematográficas como teatrales, os gusta hablar de la familia y de los conflictos emocionales que rodean a las familias? Yo no sé si me gusta o no me gusta, eso primero. Pero lo haces. Pero lo hago. Y creo que es un género porque, como bien has dicho, todos tenemos nuestra familia. Y es curioso, por ejemplo, me ha pasado especialmente con Casa en Llamas, ¿no? Que yo cuento la historia de una familia burguesa, catalana, muy concreta, y de repente la gente sale del cine y mucha gente que ni es burguesa, ni es catalana, ni es, ¿no? Dice mi familia. Dice mi familia, ¿no? Que al final todos nos pensamos que somos únicos y somos todos iguales, tenemos los mismos fondos, iguales todos, ¿no? Y claro, eso en el audiovisual ya es una garantía, porque ya cuesta que la gente pague un dinero para ir a un cine o para ir al teatro, no sé cuántos, pues dices, hombre, ya que te pones, pues habla de algo que seguro que les interpela, ¿no? No hables de extraterrestres, porque eso seguro que tiene un reclamo garantizado. Y ya estoy hablando en términos mercantiles, pero también es verdad que en términos artísticos es un gozo, porque como bien has dicho, todo el mundo tiene familia, pues puedes rascar tanto allí, ¿no? Y hablando de Casa en Llamas, yo no soy ese burgués, yo no soy, ¿verdad? Y esa mujer es mi madre, ¿no? Bueno, pues vas a rascar allí y vas a... Y sueltas todo, y claro, lo que sueltas alrededor de la familia o en torno a la familia tiene ya de entrada una calidad que si yo hablo de astronautas no tiene, ¿no? Porque yo sé mucho de tener una madre y sé poco de ser astronauta, ¿no? Puedo aprender, ¿eh? No a ser astronauta, pero sí puedo aprender de la vida de los astronautas y tal. Pero de lo que sé ya mucho es de ser hijo de una madre, ¿no? Eso ya sé mucho y ya puedo decir muchas cosas y eso ya enriquece el relato por sí mismo. Pero ahora que mencionabas el personaje de Montse, claro, lo que tiene Casa en Llamas, sí, habla de una familia, pero también habla de una temática y de unos miedos de las mujeres, de las madres, que igual eso es más innovador y no se ha tratado tanto, también como pasa en Los Nuestros, ¿no? Con ¿Te los refieres a que conflictos se de las escriba en madres. torno a la figura de la madre? En realidad, bueno, eso es una pregunta que a raíz de trabajos como el tuyo, recuerdo cuando presenté Los Nuestros, que me decían, no, es más común hablar de la figura del padre que de la madre. No sé si estoy tan de acuerdo. O sea, creo que hay muchas de la parte historias psicológica, en quizás, torno a la más, madre. Creo que también con la nueva ola de autoras, novelistas, con la llegada de una escritura femenina, ha venido un poco la mirada de la mujer sobre su madre, la herencia de los modelos de feminidad, todo eso que a lo mejor ha sido una perspectiva nueva, pero al final yo creo que usamos un poco indistintamente a la madre y al padre, a pesar de que hay evidentemente diferencias, pero nos sirve para contar la institución, ¿no? La idea de eso que se hereda. Y yo creo que más allá de que es verdad que es fácil o más fácil identificarse con la familia que con otros temas, al menos desde la perspectiva del teatro, siempre, yo qué sé, desde la mirada esta dramatúrgica muy clásica, cuando miras el origen del teatro, siempre al menos cuando lo estudiaba, te decían, el origen del teatro tiene que ver con el intento de contar el cambio, ¿no? O sea, intentar hacerle una foto a un ser humano que se transforma, a un sistema que se transforma, a una sociedad que se transforma, lo que luego como escritores planteamos siempre del arco, ¿no? El arco de transformación, intentar cazar algo o alguien en ese momento que en la vida muchas veces es imperceptible porque a lo mejor cambiamos a lo largo de muchísimos años, ¿no? Nos hacemos mayores cada día. Y en ese sentido creo que la familia es una buena muestra, ¿no? La familia es ese lugar donde el cambio es muy polémico, muy controvertido. El salir de tu familia, la emancipación, eso que decía Edu, de pasar al otro 50% de tu identidad, ¿no? Esa rotura es controvertida, es difícil para uno mismo, es difícil para los que te rodean, se abren todas las cuestiones identitarias, pero ya no solo de la identidad, de qué es tu familia, sino cuál es su nivel socioeconómico, qué soy, he sido pobre, he sido rico, ¿no? Las grandes preguntas aparecen ahí. ¿Sigue siendo una institución la familia, Eduard? La sacó, ¿no? la mayor. Y no solo eso, sino que además es una institución que como que se replica. Y diría que, ojo, porque
y luego lo podemos hablar también, el concepto de familia se está transformando, pero claro, anexo a ese concepto de familia se ha articulado al mundo y las estructuras de poder. O sea, no es casual que las familias se hayan constituido históricamente en forma piramidal y el capitalismo se estructure también de forma piramidal, ¿no? O sea, no es una... ¡Ay, qué casualidad! Las dos cosas, ¿no? Me atrevería a decir, y espero y deseo, que si cambiamos el modelo de familia, podemos cambiar también el modelo económico, el modelo empresarial, el modelo interrelacional más allá de los genes, ¿no? O sea, a la pregunta de ¿es importante? Te diría que sí. A la pregunta de ¿es inmutable? Te diría que no, ¿no? Como que quiero ser positivo y quiero pensar que nos podemos quedar con todo lo bueno de las familias clásicas y podemos aspirar a construir otros modelos de familia. Sobre todo cuando el ascensor social depende tanto de la familia. Sí, eso es también un poco una de las grandes cuestiones, ¿no? Si uno es... A mí me pasó como... Mis padres se divorciaron cuando yo era bebé y entonces mi madre y mi padre tenían estilos de vida súper distintos. Y yo viví toda mi infancia en un tren entre la casa de uno y la casa de otro, ¿no? Entonces en una casa había muchos libros y en la otra no había ninguno. En una casa había intelectuales y en la otra no. En una casa la gente se abrazaba y en la otra no, ¿no? Y recuerdo que era pequeña y veía que mis compañeros de clase, que nadie tenía padres divorciados, su sentido identitario era muy claro. O sea, los padres habían construido una especie de mínimo común denominador, no sé cómo decirlo, ¿no? Como una especie de fusión. Y yo recuerdo que no sabía qué era y dependiendo de si miraba el mundo desde una familia o desde la otra, o sea, desde mi madre o mi padre, veía que mi futuro podía ser uno u otro, o que las expectativas sobre mí eran unas u otras. De hecho, llegué a tener armarios de ropa distintos, porque bueno, pues la ropa que se llevaba era distinta y también valía precios distintos, ¿no? Y creo que entendí muy rápido lo profundamente determinante que es. En ese sentido, yo a veces me siento un poco, no quiero decir pesimista, pero quizá menos creativa, por una sensación de que creo que ese lenguaje que se aprende tan pronto va a ser siempre una especie de lengua materna, ¿no? Que es como la que siempre vas a hablar mejor, aunque luego quieras aprender otras, y es legítimo y es hermoso intentarlo, pero creo que hay algo en ese regreso a casa que, aunque nos peleemos, siempre va a ser lo que nos resulte más natural, ¿no? Aunque lo detestemos profundamente. Pero ¿y por qué pesimista? No, porque a veces me gustaría más decir, como que sería más chulo, ¿no? decir que uno puede diseñarse desde cero, que uno puede quitarse de en medio las raíces y los problemas de siempre. Si, al final, a mí me impacta mucho cuando ves a gente muy mayor que casi lo último que dice en su vida es lo mucho que le dolió, que de niño le pasó no sé qué, ¿no? Y esto me hace gracia. Me parece que es muy entrañable, ¿no? Que creo que al final esos primeros años emanan una y otra vez. Saramago decía algo así como solo los pesimistas son capaces de cambiar el mundo, que es bonito, ¿no? Como de rollo, ¿no? Porque solo si miras al mundo como algo que tiene aristas y que no está bien, podrás transformarlo. Si te parece de puta madre ya todo y vas feliz por la vida, se te va la mierda. Así que fantástico, Lucía, aquí para cambiar el mundo. Confiamos en ti a tope. Decías, Eduard, que el personaje de la madre, ¿no? En Casa en Llamas tenía mucho de tu madre. Tú, Lucía, has escrito también una obra sobre tu padre, ¿no? Y sobre la relación entre los dos, la fortaleza. De hecho... ¿De dónde os nace esa necesidad de contaros a vosotros mismos a través de las ficciones que escribís? En el caso de Eduard no lo sé. De hecho, bueno, ahora contestas tú. Vale. Pero en mi caso fue una cosa muy biográfica. Ha sido la única vez que he escrito una obra abiertamente autobiográfica. De hecho, me prometía que no lo iba a hacer nunca, no me gustaba y hice esa. Y creo que bueno, la excusa, por así decir, es que era un encargo que tenía que ver con hacer una obra nueva no a partir, sino inspirada en un clásico de Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, para poder hacer algo que me pareciera personal,
empecé a pensar en cuál es mi relación con el canon literario. Yo estoy un poco, como todos los estudiantes de dramaturgia, un poco traumatizada por el Siglo de Oro, porque es esa gran cosa que pasó y que hay que saberse y tal. Y entonces empecé a estudiar, a reestudiarlo y a pensar cuál era mi relación con la tradición y con como con una idea de legitimidad, ¿no? Y entonces pensé que mi relación con mi padre era esa, que era un tipo muy culto, ya falleció hace muchos años, ¿no? Pero era un tipo muy culto que para mí representaba un poco esa idea de canon. Entonces empecé a hilar un poco mi relación con los clásicos con mi relación con mi padre y cómo, por un lado, uno siente esa gratitud porque ha aprendido muchas cosas y al mismo tiempo esa necesidad de decir un poco, bueno, ya, déjame en paz, ¿no? Como si le pudieras hablar todavía, déjame que haga otras cosas, que escriba de otra manera. Y de ahí vino. Y luego cuando escribí Los Nuestros en torno a una figura femenina, me acuerdo que dije, bueno, para ya salir del padre, qué rollo, tal. Y entonces de repente esta madre se parecía mucho a mi padre igual. O sea, que dije, si es que al final No se puede evitar. no se puede escapar. En tu caso, Eduard. Claro, mi caso es un poco distinto porque a mí me pagan por escribir lo que me indican, digamos, ¿no? Pero eso lleva normalmente consigo una pregunta parecida a esta, que es, bueno, ¿y qué hay de ti en lo que escribes, no? Si te hacen un encargo de, ahora una serie sobre tal, ahora una peli sobre tal, ¿no? Y tú la escribes. Y mi respuesta siempre es la misma, que es, ¿qué no hay de mí? ¿No? Claro. O sea, ¿qué no hay de mí en lo que escribo? Porque ¿cómo se hace para escribir desde el no yo? O sea, que no se puede, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la Virgen Roja, bueno, que Aurora Rodríguez dirías, bueno, no sé si la habéis visto, pero da igual. Es una señora muy peculiar y una señora real que existió, tal. Y dirías, bueno, igual que te he dicho que Mons es mi madre, Aurora es mi madre también, ¿no? O sea, como que yo veo a Aurora y veo cosas de mi madre en ella, ¿no? Y tics y frases y no sé qué, y no sé cuántos, siendo lo distintas que... O sea, y ahora estaría mi madre aquí y me diría, estás loco, Sí. ¿no? Se llevaría las manos a la cabeza. Exacto, pero en cualquier caso, lo que vengo a decir es que no, me es imposible escribir desde un lugar que no sea yo mismo, ¿no? Otra cosa es que esté más a la palestra o menos, más disimulado o menos disimulado. Que lo vendan así o no lo vendan así, eso ya son otras movidas. Pero que no podemos hacer nada sin ser unos mismos. O sea, pues que todo en esta vida, ¿cómo no va a ser el escribir precisamente, ¿no? Si me voy a cagar y cago como yo, ¿no? O sea, como yo mismo cago, ¿no? No cago como los demás, cago como yo mismo, ¿no? Pues obviamente con una cosa que es eminentemente con un ejercicio de introspección, no puedo huir de mí mismo, así que... Hay muchos temas los que rodean a la familia como institución. A la hora de crear, ¿cuáles son los conflictos que más os interesan? No sé si la relación de los padres con los hijos o viceversa, la relación de los hijos con los padres, la maternidad, las raíces, el desarraigo, el volver, la ingratitud. Yo intento sentir que voy explorando cosas distintas. Otra cosa es que luego me encuentre en lugares que puedo reconocer o bueno, esto me sigue interesando. Al final creo que todos escribimos sobre qué significa estar en relación unos con otros, ¿no? Y al final no hay tantos contextos en los que nos relacionamos. Nos relacionamos en la familia, nos relacionamos en la pareja, nos relacionamos en el trabajo, pero creo que siempre hay algo que intento explorar que tiene que ver con esa vulnerabilidad o con una capacidad para ser modificado por el otro, que creo que está permanentemente ocurriendo, aunque queramos a veces creer que no es así, ¿no? Que uno puede pasar indemne por los distintos episodios de su vida o que uno puede vivir un día sin haber sido profundamente modificado. Y creo que cuando te pones a escribir tratas de acercarte mucho a qué está pasando exactamente cuando dos personas entran en contacto, qué se pone en juego, qué heridas afloran, qué admiraciones o qué... creo que tiene que ver con eso tan profundamente humano y que también se parece a luego el propio encuentro ante una peli o ante una obra de teatro, que tiene que ver también con estar al lado de otro viendo algo juntos, ¿no? No sé. Las heridas y qué más.
Yo me atrevería a decir que, bueno, yo tengo la sensación muy a menudo de que soy más intuitivo, o sea, que la intuición es una herramienta mucho más usada en mi día a día que todas las herramientas que se me presuponen, ¿no? Es decir, por decirlo de otra forma, soy mucho más idiota de lo que mi trabajo refleja, porque se presupone de mí como cierto control hacia lo que estoy contando, ¿no? De cierto control. Ahora me pedías, ¿qué es lo que te gusta más? Y yo te juro que estoy pensando, pues no lo sé. O sea, no tengo ni idea de qué me gusta más, si padres y hijos, padres, hijos e hijos, no tengo ni idea. Pero estoy convencido que me siento allí y de repente me invento una característica de un personaje, la característica de otro, no sé cuántos, y la intuición de esos miles de años que llevamos el ser humano explicándonos historias, o sea, no es una intuición pura de que yo tal, sino de que hemos bebido mucha dramaturgia, esa intuición me lleva a pim, 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 a hilar los hilos y vas haciendo poco a poco y tal, ¿no? Que esto forma parte también de algo con lo que estoy súper convencido de desromantizar nuestro trabajo, ¿no? Que viene en el pack, ¿no? De que yo no me siento para nada un erudito por escribir, ¿no? Pues las palabras son mi herramienta y las uso y chimpum. Y especialmente, bueno, considerar como, bueno, esto lo digo siempre, ¿no? Pero como que yo no estoy en mi casa con un puro, un whisky y un batín, en plan, oye, a ver qué voy a contar. A lo mejor Lucía sí, lo celebro si es así. ¿Hay que desromantizarlo, la creación literaria o no? A mí me ayudó mucho empezar a trabajar con actores, porque me di cuenta de que en realidad hacemos un poco lo mismo, ¿no? O sea, que tiene que ver... Donde yo sí que romantizo, quizá tú también, es en que creo que tiene un poco de gracia que tu trabajo, que nuestro trabajo tenga tanto que ver con bucear en lugares tan personales. Total. Y que eso yo a veces me pasa que envidio mucho a la gente que se levanta por la mañana y no tiene que hacer eso. O sea, que eso, digo, bueno, hay una parte del trabajo que es más técnica y que no está... Bueno, ¿Les envidias? ¿Pero por qué les envidias? Hay días que no puedes ya más. O sea, hay días que dices, ya, o sea, quiero estar 1 año y medio de mi vida sin preguntarme nada emocional, nada de qué está pasando en el mundo. O sea, necesito parar porque es un permanente cuestionamiento de todo, también hay una cuestión que es eminentemente política en lo que contamos, o sea, en qué estás reflejando de manera inconsciente, ¿no? Cuáles son los automatismos de la representación. O sea, a lo mejor yo tengo la cabeza y el corazón llenos de impactos que recibo del mundo que de alguna manera están siendo una especie de pantalla de humo con respecto a lo que está pasando en realidad, y luego me pongo a escribir y voy y lo reproduzco, ¿no? Y eso exige un pequeño análisis, ¿no? De qué estamos haciendo. Es decir, tiene algo de estar todo el rato con mucha atención, o lo vivo así, y en ese sentido sí que creo que es un trabajo peculiar, particular. Pero estoy de acuerdo en que la intuición y una sensación de también dejarte llevar por algo que no sabemos describir, lo cual es difícil, porque entonces uno, al menos yo, empiezo a hablar, parezco un poco como esotérica, que tampoco quiero. Pero es verdad que hay una parte que tiene mucho que ver con... no sabes por qué has elegido una historia en vez de otra, no sabes por qué una escena de repente tiene una magia muy especial y la otra no la quieres escribir, y en ese sentido sí que hay una fuerza muy inconsciente que nos está también moviendo y que a veces no es tan fácil hablar de ella, porque está menos tecnificada, ¿no? Pero que sin duda juega mucho en la escritura. ¿A ti te gustaría también estar un tiempo sin tener que pensar en emociones, en temas íntimos, personales, políticos? A mí a veces pienso, ojalá insulte a algún facha o algo, me detengan, me lleguen a prisión y esté 2 años o 3 en prisión. Y allí ya me relajo y hago, ¿no? Luego pienso... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque me duraría 2 días el relax y luego estaría allí en prisión diciendo, pues podría escribir esto, no sé qué, lo escribiría en el papel del baño, ¿no? En el papel del culo, ¿no? Bueno. Nada, digo tonterías, pero sí, sin lugar a dudas tengo esa sensación de en casa toda mi familia viene de un entorno cero cultural.
y a mi alrededor hay gente que trabaja con las manos y con un día a día muy concreto, ¿no? Como, es más, yo era heredero de una panadería. Renuncié a ser panadero por escribir. Fíjate qué tontería, qué tontería. Me arrepiento cada día. Pero me refiero a que el panadero, que tiene ahí una artesanía muy concreta y tal, puede aspirar, y de hecho en mi familia se hacía así, como que te levantas, haces tu pan, y estás haciendo pan. Son cosas que no necesitas introspección para ellas. No pasa nada, es seguir la fórmula, el agua, la harina y a tomar por culo. Sí, me gustaría ser panadero a veces, pero escogí mal. Ya está. No tienes que madrugar tanto. No pasa nada. Sí, es absurdo que nos quejemos, ¿eh? O sea, yo es absurdo que me queje, porque obviamente tengo un trabajo que me encanta, que creo que es el mejor trabajo del mundo, que además está bien pagado, está reconocido. O sea, qué maravilla, qué suerte que tengo. O sea, quejarse no está bien. Pero, sin lugar a dudas, si me preguntas, te contesto. Me gustaría que me apresaran. Una cosa que comparten vuestras obras, Lucía, Eduard, yo creo, decidme si me equivoco, son los diálogos, ¿no? Que son muy verosímiles, que son muy naturales, que son muy reales, que cualquiera se podría sentir identificado. Y claro, yo cuando pensaba en eso, yo decía, jo, qué complicado inspirarse y conseguir ese nivel de naturalidad, teniendo en cuenta que por nuestra cultura, por ejemplo, aquí en España, el silencio emocional se ha impuesto en muchas familias, y hay muchas familias que históricamente y tradicionalmente se han relacionado pues sin hablar de sentimientos, sin hablar de emociones, sin tocarse, sin decirse te quiero. Claro, esto no es un reto también. Son dos cosas, creo. O sea, una en relación a esta a qué decimos y qué callamos en la vida sí. real, sí. ¿no? Que es todo un tema. Y, sin lugar a dudas, la ficción siempre verbaliza de más, porque es tan más sencillo usar el verbo que todo el resto de cosas, ¿no? Porque como desentrañar una mirada es muy complicado. Yo sé desentrañar la mirada de los míos, pero la mirada de Antonio de la Torre, por muy buen actor que sea, pues me cuesta un poco más. Así que le pongo dos frases y así se entiende seguro, ¿no? Eso es un asunto. Luego está el tema del naturalismo, que discrepo un poco. Está bien que entre todos tengamos este contexto, este consenso social y cultural de que lo que escribimos, y sí que creo que hay como cierta relación entre la obra de los dos, está incrustada en algo parecido al naturalismo, ¿no? O sea, que intentamos que las conversaciones sean naturales. Tiene este nombre, pero sin lugar a dudas, no nos confundamos, eso es un código. Es un código y tenemos que ser, como gente que consume cultura, tenemos que ser conscientes de que eso es un código, porque la gente no habla así, la gente habla mal, la gente no acaba las frases, la gente se distrae al hablar y dice una cosa y luego dice otra, la gente es contradictoria, los personajes son buenos cuando son coherentes y la gente no es coherente, ¿no? Sin embargo, cuando lo haces así como nosotros, como otros miles de personas, se nos considera naturalistas. Pero no nos confundamos. Estamos dentro de un marco, ¿no? Y ahora ves pelis, porque en mi caso del audiovisual, ves pelis de los 50 y los diálogos te saltan. Pero en los 50 esos diálogos eran naturalistas. Me saltan los diálogos de Azcona, que son diálogos brillantes. Los ves ahora y no los codificas como naturalistas, pero cuando los veían en su momento eran codificados como naturalistas. Así que estoy convencido que dentro de 20 años, que no sé cuál será el código del naturalismo, vendrá alguien, verá La casa en llamas y dirá, ah, bueno, está bien, mejor o peor, pero eso no es naturalista. Claro. Como que el naturalismo es un consenso, a eso me refiero, en la ficción. En ese sentido yo creo que el teatro tiene la particularidad, que a veces es ventaja y otras desventaja, de que se admite, incluso el aparato escénico y un lenguaje poético, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando empezaba a escribir teatro, que claro, toda mi adolescencia había visto más audiovisual que teatro, ¿no? Entonces estaba muy contagiada por el lenguaje audiovisual, entonces buscaba más ese supuesto naturalismo, que estoy de acuerdo en que no es tal, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando yo quería que los personajes
pudieran decir determinadas cosas, me tenía que buscar excusas como que se emborracharan o que, yo qué sé, o que de repente estuvieran muy enfadados. Es decir, como apretarles mucho las tuercas para poder llevarles a un lugar en el que pudieran decir no sé qué barbaridad o expresarse de una manera diferente a la cotidiana. Y entonces fue un poco más lento el entender que podía directamente y que eso era una especie de desarrollo de un estilo, ¿no? Poder ya colocar a los personajes directamente en una especie de libertad creativa por mi parte, de decir, bueno, esta persona puede construir las frases de esta manera, ¿no? Aunque no sea un personaje que pueda identificar tan claramente. Esto por un lado. Y por otro, el naturalismo, que también yo soy muy crítica con el concepto de naturalismo, la naturalidad, ¿no? El sentido de la naturalidad, que es natural. Y cómo la naturalidad a veces nos hace tanto daño, que seguro que has tenido también la experiencia con algún actor, cuando de repente hay como una resistencia a expresar algo de una determinada manera porque él no lo diría así, y en muchas ocasiones te está haciendo un favorazo porque dices, hostia, gracias, porque estoy entendiendo mejor cómo pasa por ti, pero otras veces para mí es un momento un poco conflictivo, porque a veces me dan ganas de decir, bueno, tú no lo dirías así, yo tampoco lo diría así, pero es muy hermoso que podamos construir un lugar en el que esto pueda ser dicho así, porque también hay algo que forma parte del propio lenguaje teatral que tiene que ver con forzar un poco las convenciones de qué es lo natural y llevarlo a otros sitios, ¿no? Entonces estamos todo el rato peleándonos y al mismo tiempo intentando que nadie, al menos yo, que ningún espectador esté pensando en esto. O sea, tú quieres que el espectador esté dentro de lo que sucede, ¿no? Pero sí, es aspirar a esta extraña desaparición de que no se nos vea, pero al mismo tiempo hay que trabajar mucho para incidir mucho, ¿no? Intervenir mucho en la supuesta realidad para que parezca realidad. Entonces, bueno, es un poco psicótico. Tenéis mucho morro los del teatro. Eso es lo que pasa. Reflexionando sobre cómo ha ido cambiando la familia, sobre cómo han ido cambiando los modelos de familia y cuál es la familia predominante, ¿no? O el modelo de familia predominante en el siglo XXI, a mí me gusta poner mucho un ejemplo que yo no sé si es porque es mi generación o porque yo me acuerdo de aquella serie, que es Aquí no hay quien viva, ¿no? Y cómo el matrimonio, la pareja gay, pues ayudó a que el matrimonio homosexual llegase a España, que se normalizasen las parejas homosexuales, etc. Entonces, a mí me gustaría preguntaros cómo creéis que en los últimos años la ficción, el cine, la televisión, el teatro, la literatura también, ha contribuido a normalizar otros tipos de familias, ¿no? Otros tipos de convivencia. Pues ya hablo desde el amor, el romántico, hasta el poliamor, la pareja abierta, las familias divorciadas, monoparentales, las madres solteras, etc. Eduard. Aquí me tendrás que frenar porque me encanta este tema. Me alegro. Que el tema tiene un nombre que es ficcialidad, ¿no? La ficcialidad es la relación entre la ficción y la realidad. Y esa relación, lo bonito de esta relación es que, obviamente, la ficción está basada en la realidad, pero la realidad también bebe de la ficción. Que eso no es tan común pensarlo, o deberíamos pensarlo más. Sin lugar a dudas, ya no hablo solo del audiovisual, pero es la narración imperante en nuestros días, pero toda narración configura nuestra mirada para con el mundo. Y esa mirada tiene un efecto práctico con el mundo. Es decir, si tú has si te han contado miles de historias alrededor de qué es ser padre, cuando tú seas padre ejercerás eso, incluso si eso que te han contado es mentira, que ya lo sabías que era mentira, pero en tu cabeza se ha metido ahí un jaleo que no sabes lo que es mentira, lo que es verdad, ahí ya. Y sin embargo, lo que sí que es verdad es que tú estás tratando a tu hijo o a tu hija como en esas ficciones. Es decir, y todo esto lo digo porque tiene mucho que ver a la pregunta de, hostia, ¿tenemos poder para cambiar las cosas? Pues mira, el cambio no es, ¡pum!, radical, pero existe. Hay una anécdota que me encanta, de unos yo ahora con los nombres soy un lío, no me entero de nada, pero había unos sociólogos americanos que hace unos meses publicaron como una especie de artículo alrededor de esta movida y decían, ¿cómo ha podido ser que Trump... era el momento en el que le pegaron un tiro a Trump y le salió sangre aquí un poquito y se levantó de allí de su tribuna haciendo así,
¿no? Que era cine, esa escena. Esa escena era el cine, es una cosa como... Y se preguntaban, ¿cómo es posible que Trump haya salido de ahí debajo haciéndolo el símbolo comunista? ¿No? Y es una buena pregunta. Es qué ha pasado en medio, porque de toda la vida hacer así es de ser comunista, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Pues la respuesta era, por en medio ha pasado Superman. Superman era un tipo que volaba, un tipo de mentira, por cierto, que volaba y para direccionarse tenía el puño así. Por cierto, tenía el puño cerrado porque abierto no lo podía tener. Que ya está vinculado a la realidad, eso, ¿no? La decisión de cerrar... Lo más sensato era que lo tuviera abierto, porque ¿qué conduce mejor un tipo que vuela? Una mano así, una mano así. O sea, es interesante. Sí. O sea, la realidad modificó a Superman. Y cuando Superman ya era un icono de América, de superhéroe, de superhombre, de la leche en vinagre, va y de repente ese símbolo, de poco a poco, y esto es de soy el puto amo. Hace 50 años esto no era de puto amo. Esto era de persona de izquierdas, esto es lo que hago yo en mi casa, pero no lo que hace Trump en su casa, ¿no? Y esto es fuerte. O sea, cómo la ficción, porque claramente Superman no existe, modifica la realidad hasta tal punto que ese señor está haciendo este gesto, es muy bonito. Y he dicho que me tenías que parar, pero quiero decir otra cosa. Interesantísimo. Que en esta relación que es bidireccional, es una mierda. O sea, para nosotros es una putada. Porque yo que me creo una persona progresista y con vocación de cambiar el mundo y de hacer el mundo mejor, menos pesimista que Lucía, pero ¿no? Pero en cualquier caso tengo esta vocación, seguramente fracasaré. Por ejemplo, me pasa que a la hora de construir la familia de Casa en Llamas, yo construyo la familia y construyo casualmente una familia burguesa. Heteronormativa, no lo siguiente, ¿no? O sea, la familia más clásica que te eches a la cara, ¿no? Y por ejemplo, en mi familia, yo qué sé, hay muchos, pero en mi familia se dan cosas raras. Yo soy bisexual, mi hijo es adoptado. Fíjate, lo dijo adoptado. Cojamos ese ejemplo, que va muy bien. Mi hijo es adoptado. Tengo 2 hijos, uno de ellos es adoptado. A mí no me cuesta nada poner que uno de los hijos de Casa en Llamas es adoptado. Sería fantástico. Y yo diría, hagámoslo así porque es que yo creo que la familia es eso, que no tenemos que dar importancia a no sé cuántos. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo que a Enrique Auqué, de repente, es adoptado, ¿no? Y de repente es una persona racializada, y de repente... No, si yo pongo eso ahí, de repente el espectador toda la película la estará configurando en relación a por qué Enrique Auqué es una persona racializada y ya verás cómo va a salir algo de allí y ya verás cómo no sé qué. Y si de repente no pasa eso, es como que lo que le estará pasando al espectador es que estará leyendo la película no como yo la he escrito, sino como él está queriendo. Y claro, mi trabajo es que la película que yo escribo y la que ellos leen sea la misma. Entonces, de algún modo, yo soy preso del conservadurismo, que eso es una cosa que decía Aurora Rodríguez, por cierto, que toda ficción es conservadora, porque de algún modo estamos obligados a conservar ciertos parámetros para que la lectura, incluso de algo que es ficción, sea aceptada como válida, ¿no? Y eso es una putada. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir poco a poco. Y de repente, bueno, he hecho una familia burguesa, heteronormativa de la hostia, pero he hecho que la mujer, la madre, se cague en todos ellos. Bueno, pues venga, un pasito. A la siguiente peli, os lo juro, lo prometo, que intentaré poner a mi hijo adoptado. Venga. Y a la siguiente haré que el padre es bisexual. Pues venga, ¿no? Tenemos que ir a poco y ir aceptando estos marcos, porque si intentas ir a saco, la gente desconecta de eso. O sea, como que no es capaz de leer eso como algo real y por lo tanto no empatizará y por lo tanto no le gustará y por lo tanto no pagará la entrada para ir al cine, ¿no? Esto en el caso del teatro lo tiene más fácil por este sentido. Creo que tiene el mismo marrón, pero como bien decía Lucía, el teatro se presta más, como el aparato está más allí, digamos, es ese plano general que te dice eso es mentira directamente, no te intenta colar la realidad. Ahí el teatro lo tiene más fácil, porque tiene más fácil la poética y tiene más fácil
el apretar las tuercas sin salirse del marco de la realidad. Y ya me callo, perdón. ¿Estás de acuerdo? ¿Es más fácil, Lucía? Sí, no sé si es más, entiendo que es más fácil en el sentido de que todo es más pequeño. Quiero decir, de repente también una pequeña decisión tiene un impacto más grande. El cuerpo en escena tiene una cosa como tan potente, ¿no? Que de repente un cuerpo de un actor que no has visto nunca en escena, o un acento o una temática, hay algo que es muy, muy poderoso, y el problema, entre comillas, que tenemos es que parece que puede comérselo todo, ¿no? O sea, que yo a veces me veo también en ese manejo de esto de qué va, ¿no? O sea, quiero también hacer mis pequeños granitos de arena, pero creo que es un poco en la línea de lo que estás diciendo. Tampoco quiero que el foco vaya absolutamente aquí, cuando a lo mejor es una problemática que es compleja, que es nueva, que yo misma tengo que ver esto que es, cómo se cuenta, ¿no? Y de repente, pero si yo estaba contando una historia que era sobre no sé qué, tampoco quiero frivolizar con esto, tampoco quiero... entonces es un poco ese... Creo que hay mucha reflexión detrás de la cuestión de la representación, y creo que en realidad desde el inicio, ¿no? Cada vez que alguien se ha propuesto contar una historia, plantarla delante de un público, creo que siempre ha estado instrumentalizado en todas las direcciones, o sea, desde la imagen de lo masculino y femenino en el cine, a qué actores trabajan y quiénes no, y qué mensaje estás dando con esto, y es decir, creo que es algo así como la ficción pura, más allá de este tipo de voluntades, no sé si ha existido alguna vez. Y creo que es muy interesante que nos lo planteemos. O sea, yo cuando me cabreo un poco es con hay que dejar la ficción fuera de este tipo de consideraciones, ¿no? La ficción es la ficción, como si fuera una entidad pura que no debe ser mancillada con otro tipo de reflexiones, cuando es un poco como lo que decías de hablar desde uno mismo. Es decir, la ficción nace de gente que está contándola, que se presenta ante gente que lo está viendo, hecha por seres humanos de momento, y que por tanto está profundamente atravesada por este momento, este tiempo, lo que nos pasa y lo que nos preocupa, y todo significa algo. Otro problema es que a veces entramos, creo, o al menos yo, en miedos, ¿no? En decir, espera, ¿qué parece que puedo estar diciendo? Porque, ¿no? Y esto también creo que es un riesgo que a veces corremos, que el sobreanálisis a menudo lleva también a, yo qué sé, si de repente tengo ganas de que aparezca un personaje, yo qué sé, una mujer lesbiana en algo que estoy escribiendo, ¿no? Y es la primera vez que pasa que en ese tipo de serie ha aparecido una mujer así, claro. ¿Qué quiero decir con ella? ¿Va a ser un personaje antipático? A lo mejor me da miedo estar estereotipando, diciendo, y al mismo tiempo quiero humanizarla, porque tampoco puede ser una especie de figura santificada que viene a decirnos, mirad, incorporad a este tipo de personas en vuestra vida, mirad qué maravillosa es. Eso tampoco es escribir. Y creo que a veces ahí lo pasamos un poco mal. Buah, pero me sorprende muchísimo esto, esos grilletes del conservadurismo, ¿no? Yo pensaba que quizás como que ya lo habíamos superado y que la diversidad es mucho mayor. Se ha instrumentalizado mucho, creo también. O sea, creo que también hay un tipo de productor que ha visto, bueno, aquí en esta movida hay algo que pescar, no entiendo nada, no me interesa, no me lo cuentes, pero si en esta historia hay un poquito de diversidad, mejor, ¿no? Y yo a veces tengo peleas de decir, no creo que no vale solo con que hagamos cosas, sino que entendamos por qué las hacemos. O sea... Pero más, ahora he pensado en un ejemplo que es guay en relación al teatro, ¿no? Que digo, es más fácil, pero tú sabes. Que es la típica cuestión de, ¿puede una mujer interpretar al Rey Lear? ¿No? O sea, que es una soberana chorrada, ¿no? Todo el mundo sabe que el Rey Lear, el de Shakespeare, es un personaje de ficción, y todo el mundo sabe que una mujer puede interpretarlo. Sin embargo, tú pones a una mujer interpretando al Rey Lear y estás diciendo cosas con eso, ¿no? Y claro, a veces tienes que preguntarte si quieres decir esas cosas o no. Porque a tu pesar, aunque tú no hagas nada al respecto, simplemente contratas a una mujer para hacer y no modifiques ni un ápice del texto, ¿no? Eso lo va a leer el público. O sea, ya no se trata de grilletes en relación a nuestra creatividad o en relación a los productores, sino son grilletes en relación a qué relación establecen el espectador
para con la obra de teatro, para con el audiovisual, ¿no? El cine o la serie, ¿no? Claro, y eso es una putada como un piano, porque a mí de verdad me gustaría ir a ver El Rey Lear interpretado por una mujer y ya está, ¿no? Y Sí. no estar pensando que ¿qué me está intentando decir con esto? Lo que está intentando decir es que esa mujer interpreta bien y ya está, ¿no? Y es una reflexión acerca del poder y de lo que vaya El Rey Lear y nada más, ¿no? Pero es muy difícil. Para ir terminando, me gustaría que nos explicaseis qué es para vosotros la familia, ¿no? ¿Cuál es la definición que tiene para vosotros este concepto a nivel personal y como creadores? ¿Quién empieza? Lucía tiene ganas. Lucía. O sea, no sé qué contestar. Me parece una pregunta muy difícil. Yo no sé qué contestar. O sea, estoy en una pregunta permanente con esto. De lo que es la familia, ¿no? Creo que es evidente que estamos en un momento en el que estamos ampliando la idea de familia, ¿no? Antes la familia era, formar una familia era una cosa muy clara y era de una manera y tenía una pinta concreta, ¿no? Y ya está. Evidentemente han pasado cosas. Para empezar, en las últimas décadas han entrado instrumentos de elección, ¿no? O sea, te podías divorciar, has podido tener un derecho al aborto, anticonceptivos, es decir, la familia empezaba a ser algo un poco más diseñado, más elegido. Pero luego de repente la idea del lazo familiar con la perspectiva genética, por ejemplo, ¿no? que tanto cuestionamos con tanta razón, y por eso cuando de repente aparece el peso de la genética, yo al menos me cabreo, ¿no? O sea, de repente tener una predisposición genética a una enfermedad. Y yo de repente digo, pero a ver, si estamos aquí que queremos que esto no importe, ¿no? ¿Y por qué de repente algo tan importante como algo que es de vida o muerte, tengo que estar pensando en esto porque tengo una... ¿no? Y pienso, ¿hasta qué punto puedo hacer un discurso monolítico al respecto de estas definiciones, ¿no? Supongo que la sensación de familia es todo. Cuando yo vivía en Alemania, mi familia eran los 4 locos que tenía ahí de amigos que estábamos en el invierno de Berlín, ¿no? Y era mi familia. Supongo que lo único que podemos hacer es mantenernos un poco flexibles al respecto de eso. Del concepto. Eduard. Hay un concepto que a mí me gusta bastante, que me gustaría aplicar al 100% y soy incapaz porque obviamente vengo de una tradición de entender la familia como los lazos sanguíneos, tal, del que no me puedo desprender. Pero hay un concepto que es algo así como familia es quien te cuida y a quien cuidas en presente continuo. Y muy importante este presente continuo, ¿no? Porque a veces nos estamos confundidos con esto, ¿no? Y esta definición deja de lado el pasado remoto, deja de lado el futuro que vendrá, se centra en el presente y sobre todo deja de lado también la cuestión de la sangre, ¿no? Porque a veces yo a mi familia concreta, a la mía, la adoro, pero a veces nos metemos en unos líos. ¿Cómo es posible, no? Que ayudemos a nuestro primo, que vemos una vez al año, y se lía un pollo para el primo que me cae fatal, ¿no? Que no sé qué, no sé cuántos, porque es mi primo, y a mi colega con el que convivo, con el que sé cuántos, ahí hay una... ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué es más importante mi cadena relacional el primo del pueblo que no veo que el señor con el que convivo cada día? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues me gustaría pensar que ese camino de la familia como algo escogido pues va cogiendo peso. También es verdad que a lo mejor por tradición o por defecto, no lo sé, me asusta un poco, por ejemplo, el modelo americano, que es este modelo que es un poco híbrido, pero que es la cosa desperdigada, ¿no? Tengo hijos, pero uno está en un estado, el otro está en el otro, no sé cuántos. Yo, por ejemplo, con mis propios hijos, viviré como un trauma cuando se vayan de casa, ¿no? Y ya me gusta vivirlo como un trauma. O sea, pensar de mí que seré la persona, que estaré deconstruido y que me dará igual que mis hijos se vayan de casa y se vayan a vivir a Pensilvania, me aterra y me da lástima. O sea, hay algo de la familia tradicional que creo que es muy bonito preservar. Es decir, que me atrevería a decir que lo ideal sería quedarnos con lo bueno, lo que decíamos antes, quedarnos con lo bueno de nuestras familias como la hemos conocido hasta ahora y abrazar este modelo familiar escogido.
pero bueno, cada uno hace lo que puede y quien hace lo que puede no está obligado a más. En el equilibrio está la virtud, siempre. O sea que... Última pregunta. Bueno, aplaudidles, por favor, sí. Porque nace por un refrán. Que los Pregunta refranes, ya fuera, solo los por refranes cotilleo. saben mucho. Eduard, tú te vas esta madrugada al Festival de San Sebastián Sí. a presentar a mi amiga Eva. Correcto. En el cine, Que hoy se se estrena. cuando Id a hoy se verla. estrena. Vale. Hoy. ¿Por qué tienen que ir a César, verla? Renoir, pum. ¿Por qué tienen que ir a verla? Porque es preciosa la película. Claro que sí. ¿Con qué otras cosas estás? No, ¿Que ya se con pueda esto. contar? Este año No con se esto. puede contar. Vale. Y Lucía, ¿con qué estás Pues ahora? ahora tengo 3 obras de teatro que están en gira. Una se llama Los Nuestros, que Los mencionabas, Nuestros. la otra es La Fortaleza y Las Bárbaras. Y estoy trabajando en el guión de una peli y de una serie de televisión. Entonces estoy haciendo un poco de pausa de teatro durante un tiempo. Pues os seguiremos y os veremos mucho. Gracias a todos Muchas y gracias. gracias al Festival de las Ideas. Gracias por venir. Gracias.